Hola chicos, estamos en nuestra segunda parte del tema de vectores. En el video anterior habíamos visto qué son vectores y cuál es la magnitud de un vector y cómo se calculaba. Ahora vamos a ver los componentes vectoriales y la suma de vectores en 2D. Pero primero vamos a ver qué es eso de componentes vectoriales. Los vectores tienen componentes tanto en X como en Y, que son los que determinan la dirección del mismo. Estos componentes están en el eje X, se representan con la letra Y. Y si se encuentran en el eje Y, se representan con la letra J. Ahora, ¿cómo es eso de que tienen componentes vectoriales? Veamos el caso cuando son horizontales. Tenemos un vector que lo vamos a llamar A. Y vemos que ese vector es totalmente horizontal, que va desde el eje de origen 0 y va hasta el punto 6. La magnitud de ese vector será igual a 6, porque va desde 0 hasta 6. En este caso, también va desde el punto de origen en Y va a terminar en el punto 8 en X. Ahí podemos ver entonces que la magnitud de este vector va a ser 8. La Y, recordemos que representa el eje de las X. ¿Por qué no tenemos componentes en J? Porque el vector solamente se mueve de izquierda a derecha, solamente tendría magnitudes en el eje de las X. En el eje de la Y, como no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces va a valer 0. Ahora veamos cuando el vector es horizontal en el espacio. Hay que tener en cuenta siempre cuál es el inicio del vector y cuál es el final del vector. El inicio siempre será la punta donde inicia y termina donde está la flecha, que es la que determina el sentido del vector. La magnitud de un vector que se encuentra en el espacio, que no tiene origen en 0, se determina por la diferencia de Y. Esa diferencia de Y quiere decir la Y final menos la Y inicial. ¿Y qué es la Y final? El punto donde termina nuestro vector, que en este caso es 8. A eso le vamos a restar el punto inicial, que es 3. Y nos va a quedar 8 menos 3, que es igual a 5. 5 corresponde a la magnitud de ese vector C. Ahora veamos este caso. Tenemos el vector D y podemos ver ahora que está invertido, que la flecha va hacia el otro lado. Quiere decir que va en dirección negativa. Ahora vamos a comprobar que eso es cierto, que la magnitud de este vector es negativo. Tenemos el Y final, que es donde está la punta del vector, que es 2, menos el Y inicial, que es donde está el inicio del vector, que es 9. Y si restamos 2 menos 9, va a ser igual a menos 6. Vemos que la magnitud de este vector es negativa. ¿Por qué motivo? Porque va en dirección hacia la izquierda, es decir, va hacia una dirección contraria, lo cual va a hacer que su magnitud sea negativa. Ahora, cuando los vectores son verticales, tenemos este vector que tiene su punto de origen en 0 y termina en 5 y está llamado con la letra D. En este caso ya no estamos trabajando con 5Y, sino que vemos que es 5J. ¿Por qué 5J? Porque solamente tiene direcciones en Y, es decir, o hacia arriba o hacia abajo, lo cual solamente tendría una magnitud en el eje de la Y. ¿Y por qué 5? Porque vemos que la punta termina en 5, en el eje de las Y. Tenemos este otro vector que se llama E, que va desde el punto de origen en X, que va desde 0, y en Y va hasta ir hasta 7. Quiere decir que la magnitud de este vector es 7. ¿Por qué no tiene componentes en X? Porque no se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, simplemente va hacia arriba. Cuando tenemos un vector vertical en el espacio, a este lo vamos a llamar G, tenemos la diferencia de J. ¿Qué quiere decir? Del final del vector menos el punto inicial de ese vector. ¿Cuál es ese JF? Donde está la punta, que va hacia el punto 7. Y esa J inicial es el punto donde inicia, que es el punto 3. Ahora restamos estos dos valores, 7 menos 3, que es igual a 4. Quiere decir que la magnitud de ese vector G es igual a 4. Ahora tenemos este vector que va en sentido contrario. Quiere decir que la magnitud de este vector al ir hacia abajo va a ser negativa, pero lo vamos a comprobar matemáticamente. El JF va a ser el punto final, es decir, 1. Y el J inicial, que va a ser donde inicia nuestro vector, que es igual a 9. Y 1 menos 9 va a ser igual a menos 8. Ahí podemos comprobar que la magnitud de este vector es negativa. Y por último tenemos los vectores diagonales. Estos vectores tienen origen en 0 o pueden tener origen en el espacio. Tienen sus componentes tanto en X como en Y.
tenemos el vector h, que va desde el punto de origen 0.0 y termina con coordenadas en 4,7. Debemos poner la letra tanto i en el eje de las x y j en el eje de las y para poder determinar en qué magnitud se encuentra, si en j o en y, en x o en y. En este caso tenemos 4, que es un punto en el eje de las x, y j, que es un punto en el eje de las y. Tenemos el vector L. El vector L, que también va desde el punto de origen, tiene en el eje de las x el punto 6, lo cual lo representamos como 6i. Y en el eje de las y tenemos el punto 3, lo cual lo representamos como 3j. Estos dos valores son los que hacen la magnitud de ese vector, que está en el punto 6,3. Tenemos que recordar siempre en determinar cuál es el punto j y el punto i para saber en qué dirección van, si en x o en y. Pero para estos diagonales tienen tanto componentes como en x como en y, en este caso representados con i y con j. ¿Cuándo es un vector diagonal con origen en el espacio? Este vector lo llamamos k, y en este caso tenemos la diferencia de i y la diferencia de j. Tenemos la k inicial, que va a ser el punto de origen, que se encuentra en 3,2, y la k final, que se encuentra en 7,7. Esos son los puntos de nuestro vector. Ahora, ¿qué representa eso? En la k inicial tenemos la i inicial y la j inicial, y en la k final tenemos la i final y la j final. Simplemente tendremos que reemplazar estos valores en la magnitud de ese vector k. ¿Cómo así? Ya sabemos que k es igual a la diferencia de los vectores en i y la diferencia de los vectores en j. ¿Qué corresponde i f? Pues tenemos 7i. I inicial, que corresponde el 3. Ojo, como están en i, siempre debemos representarlo con la letra i. Y ahora, en j tenemos jf, j final, que es 7, y la j inicial, que es el 2. Ahora simplemente nos queda restar estos dos valores. Solamente podemos restar las i con las i y las j con la j. No podemos unirlas, debido a que son vectores que son componentes diferentes. Una está en x y otra está en y. Tenemos entonces, restamos 7 menos 3, que es igual a 4, y 7 menos 2, que es igual a 5. Nos queda entonces que la magnitud, los componentes de esa magnitud de ese vector son 4i y 5j. Aquí tenemos nuestro vector ya representado, y ahí podemos determinar cuál es la magnitud de ese vector y cuáles son sus componentes vectoriales, tanto en i como en j. Ahora tenemos un vector que va hacia el otro lado, diagonal hacia el otro lado. Tenemos que se llama k también, tenemos k inicial y la k final, que son valores de 9,3 y 4,9. ¿Y qué hacemos? Ya tenemos el punto final y el punto inicial, simplemente nos queda reemplazarlos en los valores para hallar nuestros componentes vectoriales. Tenemos if, que es 4, tenemos i inicial, que es 9i, tenemos j final, que es 9, y j inicial, que es 3j. Y simplemente restamos. 4 menos 9, que es igual a menos 5, y 9 menos 3, que es igual a 6. ¿Por qué en este caso la i dio negativa? Porque, si lo podemos ver, tiene dirección hacia la izquierda, es decir, en el componente x debe ser negativo, va hacia la izquierda. ¿Y por qué en j es positivo? Porque a pesar de que va hacia la izquierda, sin embargo va hacia arriba, quiere decir que el valor va a ser positivo. Si fuera una diagonal hacia abajo, ambos valores fueran negativos, o si fuera una diagonal hacia la derecha, entonces tendríamos un componente x positivo y un componente y negativo. ¿Cómo se suman los vectores ahora? Ya sabemos encontrar los componentes de cada vector. Pero ahora, por ejemplo, cuando tenemos varios vectores juntos y debemos sumar su magnitud, ¿qué hacemos? La magnitud corresponde al punto donde va desde el inicio hasta el punto final del vector. Estos vectores deben ir unidos. Pero sin embargo, para encontrar esa magnitud total, debemos hallar la magnitud de cada vector. Vamos a descomponer cada uno. Tenemos m, que es horizontal. Y como es horizontal, simplemente tiene componentes en i, que en este caso es 4i. Tenemos el vector o, que es vertical, y como solo es vertical va a tener solamente componentes en j, que en este caso es 5. Y el vector s,
que tiene componentes tanto en X como en Y porque es diagonal. Entonces, para determinarlo ya sabemos, Y final menos Y inicial y J final menos J inicial. El vector tiene el punto A, que es el punto inicial, que corresponde a 4,5. Y el punto B, que es el punto final, que corresponde a 7,7. Y ahora simplemente reemplazamos los valores. 7i, que es la i final, 4i, que es la i inicial, 7j, que es la j final, y 5j, que es la j inicial. Restamos y obtenemos estos valores de 3i y 2j. Ahora sí, tenemos que hallar la magnitud. Ya pusimos a descomponer cada uno de los vectores. Vamos a hallar lo que es la magnitud. Para hallar la magnitud tenemos que sumar solamente las i y las j, no todas juntas, sino separadas. Solamente sumamos las i por un lado y las j por un lado. Hay que tener en cuenta si a veces toman valores positivos o negativos. Tenemos i, que es igual a 4i del vector m y 3i del vector s. Y tenemos j, que es igual a 5j del vector o y 2j del vector s. Al resolver esas sumas tenemos 7i, 7j. Estos dos valores los podemos identificar aquí. Vemos que nuestra magnitud termina en 7 en i y en j también termina en 7. Es la forma de verificar que nuestros valores son correctos. Y así es como tenemos los componentes vectoriales de toda esa suma de esos vectores. Ahora podemos hacer algo más y es hallar la magnitud de ese vector, que ya la sabemos hallar. Reemplazamos tanto x como y los elevamos cada uno al cuadrado y los sumamos. Tenemos 7 al cuadrado más 7 al cuadrado, que es igual a 49 más 49. Si lo sumamos nos da raíz de 98. Y raíz de 98 es igual a 9,89. Quiere decir que x equivale a 9,89 en su magnitud. Veamos otro ejemplo más. Tenemos el vector A y el vector B. Y tenemos la magnitud, que es C. Vamos a sumar esos vectores. Descomponemos en A. Como es diagonal, tiene componentes tanto en X como en Y. En X tenemos 4i y 3j. ¿Por qué solamente esos valores? Porque inicia desde el punto de origen 0,0. Es decir, no tenemos que buscar más puntos. Y el vector B, que se encuentra en el espacio, ya sabemos que tenemos que restar el punto final menos el punto inicial, pero como es vertical, solamente va a tener componentes en J. ¿Cuáles son esos componentes en J? Van a ser 4,3 y 4,7. Pero solamente vamos a tomar los puntos en Y, es decir, el 3 y el 7, el punto final y el punto inicial. El punto final es el 7, que es donde está la punta de nuestro vector, y el punto inicial es el 3, que es donde está el comienzo de nuestro vector B. Y ahora simplemente nos queda restarlo y nos queda 4j. Ahora sumamos las i y las j. Tenemos que en la i solamente tenemos en el vector A un componente i, que es 4. Y en la j tenemos 3j del vector A y 4j del vector B. Al sumarlo, obtenemos entonces que tenemos en el vector i 4 y en el vector B 7. Esos son los componentes vectoriales de nuestra magnitud C. Ahora simplemente hallamos el valor total. Reemplazamos en nuestra raíz 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. 4 por 4 igual a 16 y 7 por 7 49. Sumamos 16 más 49, que es igual a la raíz de 65, y la raíz de 65, que es igual a 8,06. Ese es el valor de la magnitud de ese vector C. Espero que esta explicación te sirva para poder entender cómo se suman y se descomponen los vectores. Te deseo éxitos.